Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Inquietud en Colombia por un discurso del presidente Petro, donde dijo que ante la dificultad de que el Congreso apruebe algunas reformas, podría convocarse una asamblea constituyente. ¿Cómo leer esa propuesta? En Rusia, Vladimir Putin arrasó en las elecciones presidenciales del fin de semana. Estará en el poder, en principio, hasta 2030, cuando puede ser reelegido por 6 años más. ¿Cómo será su gobierno de ahora en adelante? En Cuba tuvieron lugar el domingo las protestas más nutridas desde las que se llevaron a cabo en La Habana en julio de 2021. La gente pidió libertad, luz eléctrica y comida. ¿Hubo algún rasgo particular en esas marchas? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 19 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Colombia, un discurso que pronunció el viernes por la noche el presidente Gustavo Petro tiene inquieto a medio país. Petro habló en Cali, la tercera ciudad a escala nacional, delante de la Minga, un grupo de comunidades indígenas y de otros sectores sociales. El presidente tomó el micrófono en un sitio popular de Cali llamado Puerto Rellena, rebautizado más recientemente como Puerto Resistencia. El nombre deriva de los choques que tuvieron lugar allí entre activistas y el ejército durante el gobierno anterior, presidido por Iván Duque. En su discurso, Petro señaló que algunos proyectos de reformas que ha presentado ante el Congreso no han contado con suerte. Es el caso de los polémicos cambios que pretende en el sector de la salud, que parecen haber naufragado en el legislativo. Y fue entonces cuando dijo esto. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Esas palabras causaron revuelo por dos razones. La primera, porque la Constitución colombiana de 1991 es fruto de una constituyente donde participaron todos los sectores políticos. Y la segunda, porque en sus dos campañas presidenciales, Petro respondió varias veces lo siguiente. El Congreso no va a convocarla y no necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque si ya tenemos constitución, ¿para qué constituyente? La inquietud por el discurso de Petro creció cuando el líder opositor venezolano, Leopoldo López, habló ayer en varias emisoras colombianas y afirmó que los males de su país comenzaron en 1999, cuando Hugo Chávez anticipó lo que iba a hacer. El camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia. No hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar y reunificar al pueblo venezolano. Gustavo Petro es el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. Es economista y en su juventud militó en el grupo guerrillero M-19, que luego hizo la paz y fue amnistiado. Acaba de cumplir 1 año y medio en el poder y su desaprobación es del 60%. Convocar una constituyente en Colombia es viable y es difícil. Se requiere una ley aprobada con mayorías calificadas en el Senado y la Cámara de Representantes, que además le fijaría el temario a la Asamblea. La ley debe pasar después el examen de la Corte Constitucional. Luego vendrían las elecciones de los miembros de la Constituyente, en las que deben votar al menos una tercera parte de los ciudadanos inscritos. Ayer, muchos grupos políticos, empresariales y de prensa rechazaron la propuesta. Petro dijo, por su parte, que no quiere perpetuarse en el poder.
¿Por qué Petro decidió proponer una constituyente? Hablamos ayer aquí en Bogotá con el analista político Andrés Mejía Bernó. Yo creo que este episodio surge de la confluencia de dos factores que tarde o temprano iban a confluir. El primero es una frustración creciente del presidente de la República por la falta de resultados de su gobierno, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo. Y el segundo es esa imagen que él parece tener de sí mismo y parece necesitar tener de sí mismo, de acuerdo con la cual él es una especie de líder histórico de los oprimidos de Colombia que necesariamente va a enfrentar la oposición de poderosas oligarquías en su intento de cambiar el país. El primer elemento, el de la frustración, hemos visto que viene creciendo y se ha manifestado en episodios como aquellas reuniones de gabinete que se reportó fueron tan difíciles, con fuertes peleas entre el presidente y algunos de sus ministros, y que terminaron en la salida de uno de sus funcionarios más admirados y competentes, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Es bastante posible que ese elemento de la frustración presidencial haya crecido, en particular en estos últimos días, al hacerse casi evidente que en este periodo de sesiones del Congreso tampoco se van a aprobar proyectos como la reforma a la salud, y en particular este último y la reforma pensional naufragarían por razones procedimentales si no se aprueban en este periodo. Y en cuanto al segundo elemento, esto es una especie de mito que el presidente ha construido sobre sí mismo, de acuerdo con el cual él está dotado de un gran mandato popular que además tiene trascendencia histórica, y aparentemente su lectura de esa trascendencia histórica es que ella es superior incluso a las reglas institucionales del sistema. También le preguntamos a Andrés Mejía Bernó cómo será el resto del gobierno de Petro tras esta propuesta que ha generado mucha controversia. Yo creo que esto es un proceso gradual y hay al menos dos sentidos en los cuales el presidente Gustavo Petro ha ido vaciando a su propio gobierno de la capacidad de gobernar. El primero de esos procesos ha sido la negativa consistente de su gobierno a negociar de manera amplia, a conversar de manera amplia las reformas legislativas, en particular la reforma a la salud. Y el segundo ha sido el hecho de que es evidente que el presidente de la República, Gustavo Petro, no se interesa por la tarea ejecutiva del gobierno. Es decir, en un sistema presidencial como el nuestro, ser presidente tiene una dimensión política, pero también tiene una dimensión ejecutiva. El presidente es el jefe del ejecutivo, el jefe ejecutivo del gobierno, y esa es una dimensión de la tarea que aparentemente al presidente Petro no le interesa, le disgusta un poco, de acuerdo con sus propias palabras. El presidente tiene grandes habilidades y se siente cómodo en el juego de lo político, y no tiene habilidades y se siente muy incómodo y aburrido en el juego de la política pública. Le gusta el juego de politics, más no el juego de policy. De modo que yo creo que esta es una más de varias, y que veremos más en el futuro, de varias ocasiones en las cuales el presidente intentará mover el foco de la discusión desde la política pública y desde la evaluación del gobierno en términos de sus resultados en política pública hacia el juego de lo puramente político. Los mensajes, los conceptos, los grandes propósitos. En las elecciones presidenciales que se celebraron el fin de semana en Rusia, no hubo sorpresas. Volvió a ganar Vladimir Putin. Según los datos oficiales, el presidente obtuvo más del 87% de los votos. De esta forma, podrá gobernar hasta el año 2030. Por si fuera poco, en 2030 Putin podría ser reelegido nuevamente y quedarse como jefe del Estado ruso hasta 2036. Llegó a la presidencia el 31 de diciembre de 1999 y la ha ocupado desde entonces, excepción hecha del periodo 2008-2012, cuando fue sustituido por su aliado Dmitry Medvedev. Ayer, cuando un periodista extranjero le preguntó en una rueda de prensa en Moscú si consideraba que las elecciones del fin de semana fueron democráticas, Putin contestó que sí. Dijo que muchas personas creen que no lo fueron, pero que él piensa lo contrario. Узнать мое мнение по поводу, демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны. Putin, de 71 años, está al frente del país más grande del mundo. En extensión, Rusia es 2 veces Brasil y 8 veces México. Va de Europa al Asia,
Tiene 11 usos horarios, es decir, 11 horas distintas, y en él viven más de 140 millones de personas. A pesar de las sanciones por la invasión a Ucrania hace 2 años, la economía sigue en pie y los potenciales críticos de Putin se cuidan mucho. No olvidan la muerte en agosto del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, y en febrero del opositor Alexei Navalny. Pero, ¿cómo será el nuevo gobierno de Vladimir Putin? Llamamos anoche a Moscú a Xavier Colás, corresponsal del diario madrileño El Mundo y autor de un libro que acaba de salir en España y que se titula Putinistán. Pues yo creo que va a ser un gobierno más asertivo. Hay que tener en cuenta que a partir de ahora Putin tiene un periodo de 6 años por delante sin elecciones importantes con la oposición, esa oposición tolerada a los comunistas y los nacionalistas reducidos a un tamaño microscópico. Antes eran peces pequeños, ahora son plancton. Y con la disidencia completamente desarbolada por culpa de las leyes de represión, el encarcelamiento de disidentes, el asesinato de Alexei Navalny y el exilio de muchísima gente y el miedo de la gran mayoría de los descontentos que no pueden hacer absolutamente nada. Así que el gobierno tiene cada vez menos límites y menos frenos también, lo cual es un peligro para los rusos, para los ucranianos y también para el propio gobierno. Yo creo que precisamente cuando Putin y cuando el putinismo nota que lo tiene todo a favor, es precisamente cuando comete las mayores estupideces. Y en cambio, cuando tiene las cosas un poco más en contra, suele escuchar más a los que saben, a sus generales o a otro tipo de gente y tomar mejores decisiones. Así que en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta las elecciones presidenciales norteamericanas, vamos a ver a una Rusia cada vez más convencida de que está en su mejor momento. No en un momento perfecto, no todo lo bueno que le gustaría, pero probablemente el mejor momento de lo que puede ser 2025. ¿Por qué? Porque hay una crisis de municiones en Ucrania que ya se empieza a notar en el suministro, hay una crisis en el suministro, hay una lentitud en el suministro y están empezando a ahorrar. Porque ha ganado las elecciones y ha conseguido que la participación no decepcione, sino todo lo contrario, ha conseguido una victoria importante, la disidencia casi no ha podido hacer ruido y porque Donald Trump viene bastante fuerte y puede ganar las elecciones. Así que vamos a ver a un Putin, creo, más imprudente que en 2023. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo se produjeron en Cuba las protestas más nutridas desde las que sacudieron a La Habana hace poco más de 2 años y medio. Todo ocurrió en Santiago de Cuba, la segunda ciudad detrás de la capital, en el sureste del país. Centenares de personas salieron a las calles a quejarse por la falta de libertades a las que somete a la población el régimen encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel. También dejaron claro que hay frecuentes cortes en la corriente eléctrica y escasez de alimentos. Entre las consignas se oyó igualmente la de Patria y Vida, que se hizo común en 2021. Y no solo se oyó en la ciudad y en la provincia de Santiago de Cuba, sino en otras regiones de esa isla donde viven 11 millones de personas.
Las protestas se conocieron por algunos videos que aparecieron en las redes sociales, pese a que el régimen cortó el servicio de Internet. En su cuenta de Twitter, Díaz-Canel dijo que las manifestaciones fueron utilizadas por Estados Unidos y por quienes quieren causar desestabilización. ¿Cómo interpretar estas protestas? Logramos hablar ayer en La Habana con la conocida periodista, directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez. Las protestas de este 17 de marzo en al menos 4 puntos de la geografía cubana pueden leerse especialmente como una señal del hartazgo, la indignación acumulada que pues la sociedad cubana tiene en estos momentos, una indignación, un enojo, una molestia popular que está dada por muchos motivos. La eterna crisis, la crisis perpetua en la que estamos sumidos, que no solamente va hacia lo económico y lo financiero, sino también el deterioro de todos los estándares o elementos de la vida cotidiana, desde el transporte, el servicio energético, pasando también por el deterioro del sistema de salud pública, la educación. También a eso se le suma el éxodo masivo. Mucha gente ha visto en el último año o en los últimos 2 años salir de la isla a sus hijos, a las personas jóvenes que conoce, a profesionales también que ya no podrán ejercer con su talento y su energía aquí dentro de Cuba. Todo eso combinado ha provocado el estallido y es el principal, reitero, desde las protestas del llamado 11J, del 11 de julio de 2021, pero también creo que el hecho de que fuera en varios puntos de la geografía cubana marca una señal de que no es algo puntual de Santiago de Cuba. También estuvieron manifestándose en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, en el poblado de Santa Marta, en Matanzas, y en El Cobre, también territorio santiaguero. Por tanto, a lo largo de toda la geografía nacional hay mucha rabia acumulada, y creo que esto podría ser el preámbulo de otra serie de protestas populares en la medida en que se acerca el verano, donde suben las temperaturas y los apagones se hacen más insostenibles. Pero ojo, no se trata de unas manifestaciones por solamente obtener suministro eléctrico o comida. Estos son manifestaciones y protestas de cambio, de desmontar el modelo imperante que ha condenado a los cubanos a la miseria, a la falta de derechos y a la falta de esperanzas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, el gobierno redujo el número de personas desaparecidas a 99.729. El dato lo dio ayer la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, que explicó que entre agosto del año pasado y este mes de marzo han sido encontradas 20.734, y lo han sido por distintas causas: por visitas casa por casa que lleva a cabo la policía, por defunciones o por hallazgos en cárceles. Según Alcalde, la mayoría de las personas desaparecidas en el país no lo fueron de manera forzada, sino por voluntad propia. Los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron ayer que no han podido encontrar ninguna compañía que garantice el pago de los $464 millones que debe hacer él ante una corte en Nueva York. La cifra la impuso un juez en un caso donde se acusa a Trump de haber inflado el valor de sus bienes. Por otra parte, durante el fin de semana, Trump, que es el candidato presidencial republicano, dijo que algunos inmigrantes indocumentados no son personas. En Inglaterra, el tabloide The Sun publicó ayer un video en donde se ve a Kate Middleton, la princesa de Gales, caminando el domingo en leggings negros junto a su esposo William, el heredero del trono. Salían de The Farm Shop, tienda de productos agrícolas en Windsor, y estaban sonriendo. Kate Middleton fue sometida a una cirugía en el abdomen el 16 de enero, sin que se sepan detalles. Además, fue muy criticada hace una semana por haber publicado una foto junto a sus hijos, que había sido editada. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.